¿Para dónde viajamos, Ley? Bien, vamos a ir para Rusia. Sí, vamos a comentar un poco lo que se dio este fin de semana, porque fue Ucrania el país que reivindicó un ataque a gran escala contra la aviación rusa que golpeó hasta Siberia, ¿no? Lo comentamos hace un ratito. Daños que ascienden hasta los 7.000 millones de dólares en territorio ruso. Aparentemente fueron 40 aviones de combate rusos que quedaron fuera de servicio como consecuencia de este ataque que reivindica Volodymyr Zelensky en Twitter. Dijo lo siguiente: se trata de nuestra operación de mayor alcance. Hoy llevamos adelante una operación brillante en territorio enemigo solamente con el objetivo de atacar infraestructura militar, especialmente aquella que se usa para golpear a Ucrania. Rusia sufre pérdidas significantes y después aclara, totalmente justificado y merecido. Claro, fueron varios los ataques, ya te decía, en varios aeródromos donde se produjeron los mayores, la mayor cantidad de pérdidas materiales. Todo con drones. Todo con drones que fueron transportados evidentemente de manera camuflada, lograron ingresar a territorio ruso. También no solo los drones, los agentes, obviamente que manipulan los drones también estaban ahí. Según Kiev, lograron retirarse del territorio ruso a salvo. Rusia dice que tiene varios detenidos. Veremos después qué es cierto y qué no. Pero decías que en camiones entran. En camiones. La versión ucraniana es que ingresaron en camiones y que a partir de ahí lograron distribuir en distintos puntos y atacar varios aeródromos. Bueno, después, paralelamente, hubo 2 puentes en regiones fronterizas con Ucrania que se derrumbaron y que desde Rusia dijeron que son actos de terrorismo porque fueron contra infraestructura civil. Hubo muertos civiles en esos derrumbes. Sobre esto Ucrania no dijo nada, pero sí lo que se sabe es que de los ataques del fin de semana, aparentemente, esto según medios estadounidenses, Donald Trump no fue notificado. O sea, Trump no sabía que se iba a llevar adelante esta operación militar encubierta con drones por parte de Ucrania. Vamos a ver si eso, porque ¿Pero según quién dice eso? The Economist, citando fuentes anónimas, lo que dice es que hay preocupación desde Ucrania, las fuentes son ucranianas, del gobierno de Zelensky, que dicen que hay preocupación, más allá de que reivindican y celebran el ataque contra Rusia, la preocupación es que como Trump no sabía del tema, puede generar una tensión en esa relación. A ver, esto fue ayer. Exacto, este domingo. Entonces, hoy, lunes, yo entiendo que en Rusia, Ucrania, Turquía, ¿no? Ya es de tarde, o sea que pueden haber novedades en cualquier momento. Puede haber novedades en cualquier momento. Tengo entendido que están en este momento reuniéndose. Se están reuniendo. No se suspende la reunión. No se suspende. De hecho, hasta último momento no se sabía si Ucrania iba a participar porque es una propuesta rusa. Y no había novedades sobre si Ucrania iba a estar, no iba a estar. Finalmente están presentes. Está el ministro de Defensa de Ucrania allí participando. Del lado ruso hay un enviado especial que se llama Medinsky, que está a cargo de la delegación, que estuvo además en la primera ronda de negociaciones. Veremos qué pasa a partir de ahora, ¿no? Porque claro, yo te decía, evidentemente la intención de Ucrania es llegar a una mesa de negociación con cierto margen de maniobra. En este caso, después de un ataque bastante importante, puede llegar para de otra manera. El tema es el costo que le va a generar para con sus aliados, sobre todo con Estados Unidos, que venía ya con palabras fuertes. A Putin lo trató de loco por los ataques rusos del fin de semana pasado. Pero después también Zelensky había dicho, es mejor que no abra la boca, porque cada vez que abre la boca es para problemas. Así que vamos a ver cómo cae esto en Estados Unidos. Y digo Estados Unidos específicamente y no Occidente en general, porque la postura europea, si bien es muy diversa dentro, y ahora vamos a escuchar un ratito al primer ministro de Hungría, hay muchas miradas y hay una fragmentación también importante. Porque si bien la mayoría apoya a Ucrania y apoya la prolongación de la guerra, hay matices en cuanto a cómo llevar adelante esa guerra y cómo se beneficia también cada parte, ¿no? En este caso, bueno, las declaraciones del primer ministro de Gran Bretaña, el británico Keir Starmer,
cuando dice lo siguiente: estamos pasando a la preparación bélica como objetivo central de nuestras Fuerzas Armadas. Cuando nos amenazan directamente estados con fuerzas militares avanzadas, la forma más eficaz de disuadirles es estar preparados. O sea, dando a entender que va a hacer todo lo posible para tener una fuerza, dijo después, de combate más integrada, más preparada y más letal que nunca, respaldada por la reserva estratégica más fuerte, plenamente entrenada y lista para movilizarse en cualquier momento. Bueno, estas son declaraciones. Detrás hay una intención de incrementar el presupuesto destinado a defensa. ¿Por qué? Porque hablan de ejércitos fuertes y demás. En realidad, tanto los ejércitos dentro de la Unión Europea como del Reino Unido están muy lejos de ser eficientes hoy por hoy. Si hubiese una guerra, no tendrían demasiada capacidad de respuesta. Dependen total y exclusivamente de Estados Unidos. Saben eso, por supuesto que lo saben, en cuanto a cantidad de hombres y en también la dependencia que tienen de la importación de armamento, y si no es armamento terminado, también de componentes para poder fabricarlos. Europa está en una situación bastante complicada, con lo cual el discurso belicista y proguerra no se condice con la capacidad que tiene Europa hoy por hoy de sostener una guerra, por ejemplo, contra Rusia, porque están constantemente hablando de la posibilidad de una guerra contra Rusia. Bueno, sí. Hoy si se da esa guerra, no están muy bien parados los europeos. Necesitan pura y exclusivamente de Estados Unidos, lo mismo que le sucede a Ucrania. ¿Que tiene apoyo europeo? Sí, claramente. Pero si no fuese por la capacidad armamentística de Estados Unidos, Ucrania no estaría todavía en condiciones de continuar el conflicto. Si les parece, ahora vamos a escuchar lo que decía Víctor Orbán. Es una de las voces que traigo porque también es una de las más invisibilizadas en Europa, porque es la más disonante en cuanto al conflicto ucraniano, y habló en este caso en particular de la mafia ucraniana, porque Ucrania no solamente comete sus crímenes en territorio ruso. Digo, le vende armas a terroristas en África, le vende armas a grupos narcotraficantes en América Latina, tiene negocios por todos lados. Hay hombres ucranianos en distintos conflictos del mundo repartidos porque también funcionan como fuerza de apoyo en algunos lugares donde bueno, se disputan otras cuestiones, pero no están enfocados solamente en la guerra con Rusia. ¿Por qué? Porque son un peón más. Sabemos que, bueno, está la célebre frase que siempre me gusta recordar, esta de que decía un europeo. Vamos a pelear, perdón, un europeo no, un estadounidense. Vamos a pelear hasta el último ucraniano, ¿no? Esto de que se manchen ellos, que el país quede completamente destruido, pero que se inmolen los ucranianos, ¿no? Por el resto. Bueno, en esa lógica que Zelensky apoya y lleva adelante también esa política, a sabiendas de que es la única forma de continuar con la guerra, bueno, vemos que hay asesores ucranianos en distintos conflictos donde está involucrada la OTAN. Vamos a escuchar lo que decía Orbán, insisto, una de las voces menos visibles en los medios occidentales, hablando sobre prácticas del gobierno de Zelensky que afectan directamente contra su país. A ver lo que decía. Hace poco descubrimos una red de centros de llamadas establecida en Ucrania. Desde allí, en nombre de entidades bancarias, se realizaban llamadas a ciudadanos húngaros para robarles su dinero. Esto demuestra que la policía tiene la capacidad de tomar medidas efectivas contra las estafas internacionales. El 80% de los grupos criminales tienen su origen en Ucrania. Este país actúa desde las sombras, poniendo a ciudadanos ucranianos al frente, aunque el centro de operaciones se encuentra en su territorio. Ucrania funciona como una mafia, no solo en su forma tradicional, visible en las calles de Budapest, sino también a través de figuras de alto perfil altamente sospechosas. Por lo tanto, no se limitan a métodos tradicionales, sino que operan con gran astucia y en la tecnología moderna son capaces de construir redes tipo mafiosas. Ucrania es un país peligroso. Muy bien, y después agregó que, discutiendo, ¿no? Siempre le preguntan, porque saben cuál es su posición respecto del ingreso de Ucrania a la Unión Europea, dijo es un país peligroso y que el ingreso al bloque económico podría desatar una tragedia financiera y agravar la inseguridad en un continente que ya tiene muchos desafíos a nivel económico. De hecho, tiene problemas con los aranceles de Donald Trump,
tiene problemas con el comercio con China porque intentan poner aranceles y al final tienen que negociar porque al mismo tiempo tienen otro frente abierto con este momento con Donald Trump. Bueno, no están muy bien posicionados en este contexto. Y dijo, si admitimos a los ucranianos, admitimos también la guerra en la Unión Europea, con lo cual hay que priorizar los intereses de los países que ya forman parte de la Unión Europea. Dijo, se integrarían en el entramado comunitario, recibirían el mismo trato de cualquier proveedor de servicios financieros y sería más difícil tomar medidas contra ellos, dijo Víctor Orbán, que siempre está desde la retórica en contra de Kiev, pero después termina por presiones votando resoluciones, por ejemplo, de sanciones contra Rusia o de... sí, lo que nunca vota a favor es de enviar armamento ni ayuda financiera a Ucrania. Bueno, más allá de eso... Repasando, digamos, si vamos un poquito para atrás en el conflicto de Ucrania, veníamos comentando que desde que Trump está en el gobierno, los Estados Unidos le sacaron el apoyo, por ejemplo, de inteligencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, los rusos recuperan Kursk, ¿no? En este ataque de drones de ayer, la OTAN tuvo que haber estado. Seguramente. Es la pregunta, ¿no? Está la nota de Gabriel Fernández, Fuentes Seguras, que tiene que ver un poco con lo que vos venías explicando, que dice, los británicos desde la City londinense articulan los intereses financieros más importantes, necesitan un nuevo conflicto, y Gabriel lo que plantea es que el asesinato de quienes se oponen a estos planes es una posibilidad, de hecho lo comentaba la semana pasada, es decir, pueden matarlo al propio Donald Trump. Los Estados Unidos han resuelto así varias veces, ¿no?, sus internas. No sería la primera vez. No sería la primera vez. Ahora, si vos decís que Trump, bueno, The Economist dice que Trump no sabía nada del ataque de Ucrania, y Londres sale al toque a decir guerra, guerra, más guerra, bueno, habrán sido los británicos los que apoyaron. Sí. Igual son parte de la OTAN, ¿no? Eso quizás se va a conocer en los próximos días. Y también se va a conocer una vez que se exprese también Donald Trump. Claro. Vamos a ver qué es lo que dice. Es clave lo que diga Trump y bueno, lo que los rusos vayan también diciendo del ataque. Obviamente que acá va a haber novedades los después. rusos pueden hablar y los otros pueden callar también, ¿no? De la reunión de hoy, sí, claramente. Vamos a ver qué se negocia. Es difícil también determinar quién estuvo apoyando a Zelensky, porque puede ser tanto... Seguramente participaron los británicos, que están muy metidos en este conflicto. Sí. Hay que ver después dentro de la Unión Europea, digamos, qué países en concreto. Alemania es muy probable, inclusive Francia, veremos. Y después de la parte de Estados Unidos, hay una situación también muy ambigua. Trump, siempre hay que tomarlo todo con pinzas lo que dice Trump, porque Trump dice una cosa y después hace otra. Claro. Esto es también parte de su forma de gobernar. Cuando le corta la inteligencia a Ucrania, lo hace por unos días. Ahí eso fue muy bien aprovechado por los rusos porque lograron recuperar Kursk a través de una operación que se puede llevar directamente a los cines. Pero después retoma la cooperación en materia de inteligencia, el envío de armamento. Digo, esto continúa hasta el día de hoy. Uh-huh. Con lo cual, Trump dice una cosa y hace otra constantemente. Es difícil saber y leer cuál es la estrategia de fondo de Estados Unidos. Vamos a ver cuáles son las declaraciones que hace a partir de ahora y ahí vamos a analizar y cada uno va a tener su opinión respecto de qué tan involucrado estuvo o no Claro. en esta ofensiva. Como recomendación está el artículo de Gabriel del 2 de marzo, que es toda una guerra política destinada a extender la guerra, y ahí hace el detalle de todas las multinacionales de la City londinense que están embarcadas en guerra, guerra y más guerra, ¿no? Sí, el tema es que hasta dónde es beneficioso cuando está siempre latente la posibilidad de que esto se vaya de las manos. Claro. Porque algunos reportes indicaban, por ejemplo, que estaban preparando los misiles Oreshnik por parte de Rusia. Podrían impactar en cualquier momento. También se juega mucho con las versiones. Nunca terminás de saber bien qué es verdad y qué no, que es parte de una estrategia de comunicación. En una guerra todo es válido. Ahora, por la dimensión del ataque de Ucrania, Rusia podría responder incluso y nadie... con armas nucleares, según lo que Rusia dijo. Y es una línea roja que fue completamente violada por parte de Ucrania. Territorio ruso, infraestructura civil. Digamos, estamos muy lejos, digamos, si llegaron hasta Siberia con los ataques, estamos muy lejos de la zona de combates.
Ahora, en la zona de combates, Rusia sigue avanzando y eso me parece un poco también lo que está desestabilizando al régimen de Zelensky. ¿Por qué? Porque no pueden frenar en donde verdaderamente importa. Ponerle un freno a Rusia, no pueden conseguirlo. Rusia pone todos sus esfuerzos en la zona o sea, en el teatro de operaciones, que es la zona de el Donbass. Ahí no hay manera de frenar a los rusos. Entonces, claro, lo que están buscando tanto Zelensky como sus aliados en Europa es ver de qué manera distraer a Rusia de seguir poniendo toda su capacidad militar en esta zona. ¿Por qué? Porque sigue avanzando y ya estamos hablando de un control del cerca del 20% del territorio ucraniano. Y aparte una zona industrial, una zona sumamente estratégica. Como no pueden hacerlo, bueno, apuntan a otros objetivos. De todas maneras acá, digamos, fueron bastante precisos al impactar infraestructura militar que, por ejemplo, deja fuera de servicio a 40 aviones de combate. Es un golpe importante, pero ya muy adentro de territorio ruso, que es una línea roja que vamos a ver cómo responde Rusia ante esto. Pero volviendo al tema, se anunció también el sábado, y por eso seguramente también la respuesta el domingo, el Ministerio de Defensa de Rusia que se había hecho con la toma del pueblo de Vodolai en la región de Sumy. Esto es noreste de Ucrania, y se informó también la conquista de Novopil, la región de Donetsk, que es una zona donde Ucrania estaba concentrando la mayor cantidad la mayor capacidad militar estaba en esta zona. Bueno, sigue avanzando concretamente, sigue avanzando sobre pueblos estratégicos y desarmando las líneas ucranianas esto es la zona de Zaporizhia. Con lo cual, claro, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los misiles de largo alcance que habilitó el canciller Friedrich Merz a enviar a Ucrania? Bueno, la estrategia de fondo es que se puedan usar esos misiles contra territorio ruso, adentrándose en el territorio ruso. ¿Para qué? Para distraer a las fuerzas rusas de la zona del teatro de operaciones. O sea, obligar a Rusia a tener que estar protegiendo zonas que están muy alejadas del el espacio donde verdaderamente importan, digamos, que se desarrollen los combates. Son estrategias distractivas que son válidas y que evidentemente, en este caso fueron bastante exitosas por parte de Ucrania, pero todo esto se da, siempre hay que decirlo, en un contexto de avance concreto, fuerte, contundente y constante de Rusia en toda la zona en disputa en este momento con Ucrania. Así que lo que queda por saber el día de hoy es qué va a pasar con estas delegaciones que se van a encontrar cara a cara en Estambul. Se descartó completamente una, que es lo que viene pidiendo Zelensky, que es una reunión cara a cara con Putin. Básicamente porque él busca legitimarse. Si vos te estás reuniendo cara a cara con Putin es porque Putin te está reconociendo como líder. Bueno, Rusia no reconoce a Zelensky como líder legítimo, con lo cual nunca se va a dar un cara a cara con Volodymyr Zelensky, por más que insista Europa, por más que insista Donald Trump. Bueno, son las 4 de la tarde en Estambul, así que quizá hay novedades antes que terminemos el programa. Estoy viendo que le llamaron la Operación Telaraña a esta operación de Ucrania. Ah, mira, no sabía. Me imagino, ¿no? Por la logística. La logística, cómo se expandió, decir que llegaron hasta Siberia. Bueno, ¿qué tema? Es interesante ir sobre quienes buscan la guerra, ¿no? Esto del lobby londinense, bueno, Starmer, el pirata mayor, ¿no?, de los británicos, planteando la guerra. En el medio hay un pueblo que me parece que poco se habla de esto en Occidente, que es el padecimiento de un pueblo ucraniano que está con un país devastado, con los hombres mayores de 25 años, con la posibilidad de, incluso de manera forzada, terminar en el frente en contra de su voluntad, ¿no? Y con un país que ya no le pertenece a los ucranianos, que un poquito territorialmente están perdiendo cada vez más por la parte rusa. Pero después, desde el punto de vista económico, le pertenece a Estados Unidos y a Europa, básicamente. Con lo cual, es una nación que ya está, digamos, condenada prácticamente de por vida. Después se puede hablar de planes de reconstrucción y demás, pero Zelensky está llevando a su país a la destrucción total. Y poco se habla también de eso, ¿no? Porque todo el mundo, aparte, se están tironeando los recursos que tiene Ucrania. Un país que no estaba en las mejores condiciones económicas, ni mucho menos, pero que, por supuesto, lo llevaron a una situación
prácticamente de inviabilidad como Estado-nación. Bueno, eso también en un punto se tienen que replantear los ucranianos, ¿no? Como pueblo. Digamos, ¿qué responsabilidad le cabe a Zelensky? Un Zelensky que prorrogó unilateralmente su mandato, nadie sabe cuál es el apoyo que tiene porque no hay elecciones, y que sigue decidiendo los destinos de su país como si él fuese legítimo como presidente, como líder. Veremos lo que pasa después en las negociaciones. Rusia va a ir con su memorando. Recordemos que cada parte tenía que ir con una lista de condiciones para ver de qué manera se desarrollan las negociaciones, pero Rusia no iba a dar demasiados detalles, de hecho no se publicaron. Ucrania sí le dio ese memorando a Trump, Rusia no. Rusia lo iba a presentar directamente a la delegación ucraniana en Estambul. Veremos si se termina filtrando y podemos conocer cuáles son las condiciones que pone Rusia y bueno, si hay algún mínimo acercamiento entre ambas delegaciones y bueno, en base a eso veremos cómo continúa este conflicto que está en una etapa, digamos, bastante complicada, muy lejos de terminar, muy lejos de ese anuncio que hizo Trump de que él asumía y a los 2 días se terminaba. Todo lo contrario, parece que la tensión va cada vez escalando cada vez más. 10 de la mañana, estamos en punto de partida, hasta aquí el informe internacional. Vamos a una